Supercrack Estrella presenta. Descubren pirámide perfecta en el fondo del Pacífico. El último ovni que partió de la pirámide antes del desastre de la Atlántida, se quedó a medio camino de su destino la Antártida, no pudo llegar a su destino y sé que quedó en una isla que nosotros conocemos como isla de Starbuck, por la razón que fuera este ovni no pudo terminar su camino, el ovni salió a toda velocidad de una pirámide en el Pacífico, su destino final la Tierra de los Ángeles Caídos la Antártida, y sus refugios bajo tierra para ponerse a salvo de un desastre que se traga a la Tierra cada X siglos. Pero el ovni no llegó a su destino y allí está en la isla de Starbuck, como un símbolo de lo que pronto viviremos nosotros. Descubren pirámide perfecta en medio del mar Pacífico, a 2000 kilómetros de la pirámide, en línea recta en el mar del Pacífico hay una isla donde podemos encontrar un ovni, te lo muestro todo en el Google Earth, observa con detalle cómo todo está en una perfecta línea recta, la pirámide en pleno Pacífico y la isla con un ovni en el fondo de mar, a una distancia de 2000 kilómetros en línea recta, en la pirámide tiene a escaso 20 metros, hay un agujero debajo del mar, enorme, por donde los ovnis entran en este agujero a la tierra hueca. Costas mexicanas gracias a Google Earth, ha abierto un apasionado debate en la red. Descubren pirámide perfecta en el fondo del Pacífico con Google Earth, a 2000 kilómetros tenemos una isla, donde podemos ver un ovni perfecto, que está en línea recta de la pirámide, cerca de la pirámide tenemos una entrada a la tierra hueca, es un agujero enorme. El descubrimiento de un extraño objeto en el Océano Pacífico al oeste de las costas mexicanas gracias a Google Earth, ha abierto un apasionado debate en la red, informa The Daily Express. Para algunos se trata de los restos de la mítica Atlántida de los clásicos, para otros de los restos de una construcción maya o azteca, hay quien va más lejos y apunta a los extraterrestres. El teórico conspirativo Supercrack Estrella cree que se trata de una pirámide perfecta que mide más de 14 kilómetros en uno de los lados de su base. Es una estimación conservadora, podría llegar hasta los 18 kilómetros, agrega Supercrack Estrella. A su juicio, puede tratarse de una huella de una civilización antigua o incluso alienígena. Se trata de la mayor pirámide jamás conocida y recuerda que se ubica cerca de México y de las antiguas pirámides mayas y aztecas. Los humanos nunca habrían podido construir una estructura tan maciza, solo los extraterrestres, asegura. Asegura en un video subido a YouTube haber descubierto un ovni extraterrestre. Describe su brillo intenso y afirma que tiene 5 kilómetros de longitud. Algunos internautas sugieren que el hallazgo puede tratarse de lo que ha quedado de la Atlántida, la mítica isla descrita en los textos del filósofo griego Platón. Otros no creen que se trate de otra cosa que de una montaña subacuática. A unos 2000 kilómetros en una perfecta línea recta tenemos un extraño objeto localizado en una isla remota del Pacífico, epicentro de bromas y teorías rocambolescas en Internet. La NASA, cada año organiza varias misiones que tienen la misión de comprobar si existe vida en ciertos cuerpos celestes del sistema solar. Marte, la Luna, Venus. Estas investigaciones siempre tienen el mismo resultado, es decir, una respuesta negativa. Parece ser que dentro del territorio conocido del sistema solar el planeta Tierra es la única formación que alberga vida. O al menos eso creemos. Es posible que otros seres inteligentes se estén ocultando de nosotros durante siglos. Nos hemos hecho todos los seres humanos la misma pregunta, esa de si la Tierra es el único planeta del universo en estar habitado por criaturas vivas. El universo tiene una extensión que ni siquiera podemos llegar a imaginar. El planeta Tierra se encuentra dentro de un sistema solar, que a su vez se engloba dentro de una galaxia denominada Vía Láctea. En el universo hay millones de estas formaciones, por lo que realmente no sería nada extraño que en al menos un planeta se haya desarrollado la vida. ¿Qué pasaría si algún día recibimos la visita de unos seres inesperados? No sabríamos realmente qué hacer. Este ovni que ha sido encontrado en el Océano Pacífico puede cambiar todo. Una cazador de ovnis afirma haber encontrado en Google Earth una enorme nave con una luz brillante estacionada en el fondo del Océano Pacífico, frente a la costa de México. Según, descubrió la gigantesca nave espacial en Google Earth. Este objeto de casi 5,5 kilómetros de longitud tiene una forma similar a un avión, pero con un tamaño más grande, puso en la descripción del vídeo. Después de analizar la imagen, el bloguero y cazador declaró que el objeto era una estructura artificial en forma de pirámide. Una de las cosas que más le asombraron fue el tamaño de la nave. La longitud de uno de los lados de su base medía alrededor de 8,5 millas.
Además de eso, el misterioso objeto, que estaba estacionado en el fondo del mar, parecía tener una luz brillante montada en su pico. Es la pirámide más grande que el mundo haya conocido, y está justo al lado de México, cerca de las antiguas pirámides mayas y aztecas. Este descubrimiento es sobrecogedor. Conozcamos más sobre él. ¿Cómo es posible que una formación de tal tamaño haya aparecido así de un día para otro? Se han elaborado varias teorías, pero ninguna de ellas es concreta. Hablando más sobre el hallazgo notable, dijo que estaba claro que la estructura misteriosa era algo artificial, no una formación natural del fondo del océano. Él sugirió que era un ovni gigantesco estacionado en el fondo marino o una base alienígena enorme. Todo eso le recuerda con lo sucedido en la anomalía de Malibú, descubierta en 2014 frente a la costa del sur de California. Incluso si esto no es un ovni que aterrizó en el océano y que además estaba siendo utilizado como una base alienígena, sigue siendo un descubrimiento monumental, escribió. Este ufólogo ha argumentado que la estructura submarina ha tenido que ser construida por extraterrestres, dado que los humanos nunca han tenido la tecnología suficiente como para construir una pirámide de 8,5 millas en el fondo marino. ¿Qué pensáis de todo esto? El misterio continúa. Ha sugerido que esta estructura tan fenomenal podría ser un ovni antiguo que aterrizó en el agua. Debido a eso cambió su denominación, por lo que se convirtió en un objeto submarino no identificado. El ufólogo incluso ha llegado a afirmar que ese uso podría haber sido durante un tiempo una base submarina alienígena. Este descubrimiento no ha sido el único que ha servido de fuente para los creyentes de teorías conspiranoicas. Otras formaciones piramidales submarinas ya han sido descubiertas en el pasado. En octubre de 2015, los blogs paranormales dieron voz a un rumor sobre unos investigadores portugueses que vieron dos pirámides enormes cerca de las Islas Azores. La primera pirámide, según los creadores de la página, fue encontrada en el año 2013 cerca de las islas de São Miguel y Terceira. Este descubrimiento sorprendió a los investigadores, ya que no sabían si la estructura era artificial o natural. Mientras los investigadores se rascaban la cabeza sobre la naturaleza y el origen de la primera estructura, se descubrió una segunda estructura aún más grande, de unos 120 metros de altura, cerca de la isla de Terceira. ¿Será cierto todo esto? A 2000 kilómetros en línea recta de donde está la pirámide en el mar, tenemos un ovni en una isla desierta y otros extraños hallazgos que podés descubrir en Google Maps. Gracias a Google Maps, es posible conocer cada rincón del mundo desde la pantalla del teléfono celular. Algunos aprovechan esta herramienta para el útil Street View a la hora de ubicar con precisión una dirección, mientras que otros exprimen al máximo la vista satelital de Google Earth para encontrar ovnis y elementos extraños. Esta vez, los aficionados encontraron un objeto volador no identificado en una isla Starboard, ubicada en el medio del Océano Pacífico y actualmente deshabitada. Al utilizar Google Earth puede apreciarse a un enorme platillo volador que dejó un rastro lineal a su paso, aparentemente, a causa de un aterrizaje forzado. Está en la isla Starbuck Island, la pequeña isla Starbuck, que mide 8,9 kilómetros de este a oeste y 3,5 kilómetros de norte a sur. Es una de las principales fuentes de investigación de ufólogos y científicos, que afirman que lo desolado del lugar habría provocado que el ovni sobrevuele la zona, pero con un final fatal. Sin embargo, hay otras versiones un poco más sensatas. Algunos consideran que Estados Unidos, que reclamó la posesión de esta isla en 1856, podría estar ocultando la información. Además, sorprende que Google Maps no haya censurado la imagen, como suele ocurrir en este tipo de casos. No obstante, el ovni de la isla Starbuck no es el único que podés hallar a través de esta herramienta. Lo único que se sabe es que la isla no está habitada en la actualidad. Sin embargo, a inicios del siglo XIX tuvo habitantes. Algunas versiones indicarían que el objeto hallado en Google Maps es una construcción realizada por los pobladores, pero que terminó colapsando por los movimientos sísmicos que hay en el Océano Pacífico. La isla Starbuck, también conocida como Isla Volunteer, es un atolón coralino plano y bajo inhabitado del Océano Pacífico Central. Es parte de las islas de la línea pertenecientes a la República de Kiribati. La isla ha recibido múltiples denominaciones: Isla Barren, Isla Coral Queen, Isla Hero, Isla Low, Isla Starve e Isla Volunteer. Mide 8,9 kilómetros de este a oeste y 3,5 kilómetros de norte a sur. La isla Starbuck fue descubierta en 1823 por Valentin Starbuck, capitán de un buque ballenero británico.
reclamada por Estados Unidos en 1856 bajo el Acta de Islas Guaneras, pero controlada por Gran Bretaña después de 1866, la isla Starbuck se convirtió en exportadora de fosfato entre 1870 y 1893. Debido a su baja altitud, el punto más alto de la isla mide solo 5 metros, la isla está rodeada por arrecifes peligrosos, que a finales del siglo XIX, provocaron el naufragio de un sinnúmero de naves. La isla Starbuck fue designada como un área protegida por las Naciones Unidas, y es el hogar de una colonia de gaviotines apizarrados, zootitems. Estos son los restos de la mítica Atlántida. Entre la isla con el ovni y la pirámide en el mar estaba la Atlántida. Podemos ver las entradas de estos ovnis en estos lugares que hay bajo el mar marcados en este video. Por un lado, existe una leyenda de que la ciudad fue creada con magia. Los rumores cuentan que los primeros miembros de la dinastía Saudeleur en visitar la isla fueron dos hermanos hechiceros, Olisipa y Olosopa, y se cree que usaron sus poderes para crear la ciudad. Por su parte, la comunidad científica sostiene que los bloques de basalto probablemente fueron enviados desde el otro lado de la isla por medio de balsas y troncos de palmeras. La ciudad habría tardado años en construirse de la mano de miles de trabajadores. Cuando llegaron por primera vez visitantes europeos en el siglo XIX, la ciudad había sido abandonada. Ahora, los isleños evitan visitar la antigua ciudad por la creencia de que se encuentra embrujada. Todas estas creencias que marcan a esta ciudad abandonada y redescubierta nos remiten a la Atlántida. Descubrieron nuevos secretos de una misteriosa ciudad en medio del Pacífico. Por su ubicación remota, la antigua ciudad de Nan Madol, en la isla Pohnpei de Micronesia, esconde secretos aún no revelados por la arqueología. Una investigación exploró las ruinas del lugar y halló construcciones de una civilización perdida. No son pocos los que están convencidos de que la mítica Atlántida, descrita por Platón en los diálogos Timeo y Critías, realmente existió. De hecho, la creencia de que la legendaria isla se trata de una historia verdadera llevó a muchos investigadores a aventurarse en la exploración de los rincones más misteriosos del planeta. Y a buscar en sus investigaciones datos que abonen o desmitifiquen la teoría de la isla de Atlas. Una de las más recientes fue la realizada por el canal científico Science, que reveló nuevas imágenes de una antigua ciudad en el medio del Océano Pacífico que suscitaron teorías sobre la existencia de otra civilización antigua que habría quedado en el olvido. Un análisis que se suma a otros que proponen diversas conjeturas sobre su ubicación. Es cierto que estas ruinas ya habían sido descubiertas, pero los nuevos hallazgos despertaron especulaciones y dispararon distintas hipótesis. El lugar en ruinas observado en detalle se encuentra en medio de la ciudad Nan Madol, en la isla Pohnpei, Micronesia. Se trata de uno de los destinos más remotos, situado a 2.500 kilómetros de Australia, el país más cercano. Con ayuda de las nuevas tecnologías, se tomaron imágenes aéreas del sitio. Según la vista superficial, Nan Madol se compone de casi un centenar de islas artificiales con gigantescos megalitos sobre bancos de coral al este de la isla de Temuen, que se extienden por cerca de 1,5 kilómetros. Fue construida en la parte superior de una laguna y está protegida de los mares por muros. La investigación se complementó con exploraciones en tierra. Los expertos hallaron restos de templo, viviendas, palacios y tumbas. Asumen que posiblemente sea la primera ciudad establecida en el Pacífico. El lugar llena de incógnitas a los expertos. Para la arqueóloga Karen Bellingham, la topología de la isla es un misterio en sí mismo. Cuando observamos los bloques desde el aire nos quedamos impresionados, pero quedamos más impactados cuando los vimos en tierra. Los bloques tienen una altura de 7 metros y una anchura de 5, dijo. Por este cúmulo de características, los expertos trazaron paralelismos con la isla perdida de Atlántida. ¿Por qué alguien construiría una ciudad en el medio del océano? ¿Por qué aquí, tan lejos de cualquier otra civilización conocida? Se preguntó el arqueólogo Patrick Hunt. A ello se le suman las creencias de los lugareños de las zonas aledañas, que se niegan a acercarse. Calificada como una ciudad fantasma, los nativos de Pohnpei la evitan, alegando que está embrujada. Creen que morirán si permanecen allí durante la noche. Incluso, los relatos de pueblos cercanos también indican que esconde otra ciudad misteriosa bajo las aguas que irradia las luces resplandecientes que aseguran se avistan alrededor del sitio por la noche. Al margen de todo lo mencionado, un estudio del año pasado a cargo del antropólogo y profesor de la Universidad Metodista del Sur, Texas, Mark McCoy determinó que la construcción de Nan Madol se remonta al período entre los años 1200 y 1800 después de Cristo.
Según McCoy, la ciudad era el centro administrativo de la isla de Pohnpei. Para mí, en su mejor momento, Nan Madol fue la capital de la isla, aseguró, fue la sede del poder político, el centro de los rituales religiosos más importantes, y el lugar donde los antiguos jefes de la isla fueron enterrados. El nombre, Nan Madol, significa en la lengua local el espacio intermedio, una referencia creen los analistas que se relaciona con las características de la estructura del lugar. La Atlántida es un lugar conocido para todo consumidor de literatura, cine o libros de historia. La idea de la isla perdida, considerada una sociedad utópica y avanzada cuya sabiduría pudo haber traído al mundo la paz y armonía, es una idea que ha cautivado a ocultistas y soñadores por generaciones. Mucho se ha escrito sobre ella y muchos han gastado fortunas y sacrificado sus vidas por buscarla. Los orígenes de esta historia se conocen, a diferencia de muchas otras leyendas cuyo inicio es una incógnita. Fue mencionada y descrita por primera vez en los diálogos de Timeo y Critías, textos de Platón que datan de unos 330 años antes de Cristo. Es paradójico que hoy muchos hablen de ella como una utopía pacífica, cuando las notas de Platón, de acuerdo a la Enciclopedia of Dubious Archaeology, del arqueólogo Ken Feder, dicen que la Atlántida no es un lugar para admirar e imitar, ni la sociedad perfecta. Es lo contrario, la Atlántida es la encarnación de una nación próspera, tecnológicamente avanzada y militarmente poderosa que se corrompió precisamente por su bonanza económica, sofisticación y poder. Donnelly promovió el difusionismo, la idea de que todas las grandes culturas se provenían de un origen único. Adams lo describe como el primer fundamentalista de la Atlántida, en el sentido que él creía la historia de Platón fuera de elementos supernaturales como Poseidón. El autor hasta envió una copia de su libro a Charles Darwin, quien lo halló interesante pero poco convincente. La conclusión de Adams, luego de investigar todo lo que pudo de Donnelly, fue que el autor era un charlatán que conocía bien los resultados que deseaba obtener. Rebuscó entre sus fuentes todo lo que se acomodaba a sus necesidades y lo que necesitaba para hacer una buena historia, sin detenerse a analizar la historia de forma crítica. Otros autores, aún menos escépticos, que escribieron sobre las teorías de Donnelly, y añadieron sus propias especulaciones, fueron Madame Blavatsky en su libro La Doctrina Secreta, publicado en 1888, y el psíquico Edgar Cayce, en los años 20, este último le dio un giro cristiano a la historia. Cayce, quien tenía miles de seguidores, decía que algunos de estos habían tenido vidas pasadas en la Atlántida. Nada que se pueda verificar, claro está. Cayce falló también al predecir que el continente hundido sería descubierto en 1969. Así era el mundo perdido. Una serie de expertos sobre la Atlántida ha especulado sobre la presunta locación del lugar ficticio, cada uno con su particular conjunto de evidencias y argumentos. La han ubicado en el Océano Atlántico, en la Antártida, en Bolivia, Turquía, Alemania, Malta y el Caribe. Sin embargo, Platón no dejó dudas en cuanto a ubicación, más allá de las columnas de Hércules, y se la describe como más grande que Libia y Asia Menor juntas. En otras palabras, estaba en el Océano Atlántico, más allá del estrecho de Gibraltar, en la boca del Mediterráneo. Pese a esto, nunca se vio en el Atlántico ni en otro lugar. Alejandro Magno en tiempos de la Atlántida. El 2 de junio del 323 a.C. Alejandro Magno participó en un banquete. Tras beber copiosamente le metieron en la cama por encontrarse gravemente enfermo. Los rumores de su enfermedad circulaban entre las tropas, que se pusieron cada vez más nerviosas. Un médico llegado directamente de Delfos, diagnostica el envenenamiento y mediante su ciencia salva la vida del rey. Alejandro agonizó con fiebre a casi 15 días, sin embargo para el 20 de junio la recuperación ya era evidente. Los siguientes 6 años, Alejandro se dedica a consolidar su imperio. El 7 de diciembre 323 a.C. nace el futuro emperador Alejandro IV de Macedonia, hijo de Alejandro Magno y de la princesa bactriana Roxana. Marzo 322 a.C. Chandragupta Maurya derroca al imperio Nanda y se transforma en el primer regente del imperio Maurya en la India. Antipatro sofoca una rebelión ateniense y Pérides y Leóstenes son ejecutados. Abril. Demóstenes, griego, Demóstenes, fue uno de los oradores más relevantes de la historia y un importante político ateniense, que se opuso a Alejandro y a su padre. Acepta formar parte del grupo de consejeros del gran rey. Nacido en Atenas, en el 384 a.C., y falleció en Calauria en el 304. 321 a.C. Durante la Segunda Guerra Samnita, los samnitas cercan al ejército romano en las Orcas Caudinas, permitiendo su retirada en condiciones humillantes.
Este revés supone una aparente victoria samnita en la guerra, si bien los romanos reanudan las hostilidades en 320 a.C., aplastando a sus rivales. 320 a.C. Los romanos aplastan a los samnitas, el fin de la guerra supuso el sometimiento de la Campania por Roma, y la renuncia a toda expansión por parte de la Liga Samnita. 317 a.C. El ejército de Alejandro se interna en la península itálica, allí frente al Vesubio, va a enfrentarse a las legiones romanas dirigidas por el dictador Lucio Papirio Cursor en una memorable batalla. Falange contra legión. 316 a.C. Casandro de Macedonia es juzgado por conspirar contra el emperador, es ejecutado públicamente, una sublevación en Roma es detenida. 312 a.C. Alejandro Magno consolida su poderío sobre la península itálica, los años siguientes se encargaría de establecer orden en su imperio. Para la administración del imperio divide a este en provincias conocidas como satrapías y designa gobernadores, comienza un período de helenización cultural en gran parte del imperio, respetando en muchos casos las costumbres y tradiciones locales. A cargo de Egipto queda directamente el emperador Alejandro, eligiendo como la capital de su imperio a Alejandría por ser esta una ciudad ubicada en un punto estratégico en el Mediterráneo con acceso al comercio del Medio Oriente, desde donde se puede mantener el control del vasto imperio. Alejandro pasaría ahí los últimos años de su vida. Finalmente muere a la edad de 56 años dejando un imperio consolidado. Su sucesor el joven Alejandro IV el Poderoso entra al poder en el año 300 a.C., a la edad de 23 años. 311 a.C. Continúa la expansión del imperio, esta vez una pequeña urbe ubicada en el Mediterráneo llamada Cartago gobernada por Amílcar Giscón cae a manos del general Agatocles partiendo desde Siracusa. 305 a.C. El gobernador de la satrapía de Aracosia, Seleuco Nicator por órdenes imperiales invade la India, el rey Chandragupta ofrece a Alejandro extender sus fronteras al territorio del actual Punjab, se acuerda establecer fronteras en ese punto y un pacto de no agresión a cambio de mantener el comercio con esas regiones. Alejandría es en este tiempo ya un gran centro de erudición, debido al auge del imperio, a su ubicación estratégica y a las rutas comerciales que transportan productos desde la lejana China hasta la península ibérica. Los más grandes sabios del imperio se reúnen y estudian en la gran biblioteca, debido a esto se inicia la construcción del gran faro para orientar a los marinos que traen importantes mercancías de todos los rincones del imperio. En Rodas comienza la construcción de un colosal monumento en honor a la gloria del emperador, este monumento sería conocido como el Coloso de Rodas. 300 a.C., muere Alejandro Magno, el fundador de un nuevo y poderoso imperio. Alejandría está de luto. Para este tiempo el imperio abarca buena parte del Mediterráneo desde las columnas de Hércules, hasta la parte occidental del subcontinente indio. Debido a esto en el imperio existen una gran diversidad de prácticas religiosas, debido a todas las etnias conquistadas, aunque la religión dominante es el paganismo helénico. Después de este período de expansión vendría una época donde el nuevo emperador Alejandro IV heredaría la obligación de proteger al imperio de invasiones bárbaras y de mantener el orden dentro del imperio contra intentos de sublevación dada la gran diversidad étnica de los pueblos conquistados. 299 a.C. Rebelión romana samnita en la península itálica. Los rebeldes liderados por los jefes romanos Publio Deciumus y V Fabio Máximo Ruliano consiguen atraer mercenarios galos provenientes de regiones no pertenecientes al imperio macedonio. El general Demetrio Poliorcetes, después de una larga lucha que se prolonga por años en la península, consigue detener la sublevación en la batalla de Sentino. 297 a.C. Rebelión de Bitinia en la región de Anatolia es sofocada por el sátrapa Piro de Epiro que reincorpora la región. 296, 200 a.C. Durante este período se consigue estabilidad en el interior del imperio tras una larga serie de luchas de diversos grupos étnicos en busca de una independencia. Asimismo el imperio se extiende hacia el sur sobre el río Nilo y las costas de la península arábiga. En el año 278, muere asesinado el emperador Alejandro IV el Poderoso. Le sucede Filipo III, quien se casa con Arsinoe I, hija de Lisímaco de Tracia. A pesar de ser un período de gran hegemonía, el imperio pierde el control del extremo más oriental del imperio, que cae a manos del imperio Maurya dirigido por el emperador Asoka. Esta época se tornó en un período de gran esplendor.
Los filósofos de la gran biblioteca hacían grandes avances en ciencia, se había inventado la brújula en la navegación, asimismo surgen las escuelas filosóficas del epicureísmo y el estoicismo, la cultura helénica también tiene gran auge y se desarrollan obras literarias importantes, el griego es la lengua de facto del imperio, desplazando a otros idiomas en importancia. En Israel se escribe el libro de Tobit, y se hace una traducción al griego de la Torá hebrea y de otros textos religiosos de religiones paganas. 200 a.C. 100 a.C. Algunas poderosas tribus del centro de Europa comienzan a organizarse y crean el gran reino de Germania al norte de las posesiones macedonias de Italia y los Balcanes, de la misma manera grupos de lengua y origen celta del occidente, galos y bretones crean un poderoso reino galo-británico al norte del occidente del imperio, lo que supone una amenaza para los macedonios. Esto convierte al imperio en una sociedad más militarizada, sin embargo es en este período donde comienza a retraerse finalmente el gran imperio macedonio, el cual debe estar al tanto de las invasiones provenientes de tres frentes distintos: por un lado el imperio Maurya y por el otro los reinos bárbaros de Europa. En este periodo, dado que los filósofos griegos conocían ya la esfericidad de la Tierra, solicitan en el año 146 a.C. al entonces emperador Filipo V y a su esposa y emperatriz Cleopatra financiamiento para realizar un viaje hacia el mar de Occidente, prometiéndoles volver con una nueva ruta hacia China, ya que la ruta de la seda estaba bloqueada por el imperio Maurya de la India, que había crecido enormemente en poderío militar, y de esa forma traer esos productos textiles por otra vía alterna. Así finalmente del puerto de las columnas de Hércules parten las naves de Asdrúbal el cartaginés, quien por ese entonces era un renombrado navegante, y descubre en su paso una nueva tierra. Asdrúbal en un principio pensó que había llegado a China, pero en realidad desembarcó en la costa de nuestra Venezuela cerca de la desembocadura del Orinoco, ahí se encuentra con una aldea nativa. Observa que ahí no hay ningún reino y vuelve al imperio tras una breve exploración por el nuevo continente, haciendo algunas anotaciones sobre su viaje, que los filósofos de Alejandría le habían solicitado. Para obtener información de lo que hay allá, tomó algunos nativos para su viaje de vuelta, llevó riquezas y animales que encontró en el viaje. Finalmente regresó a Alejandría, donde llenó de asombro las cosas que trajo. Esto despertó el interés del imperio por extenderse hacia una tierra en ultramar. Los eruditos nombraron al nuevo continente Atlantis en honor a la legendaria Atlántida descrita por Platón. A esta exploración sucedieron otras en muchas de las cuales los nativos resultaban ser hostiles, en otras pudieron establecer algunas colonias, donde los nativos les resultaban más amistosos, o en su defecto era factible someterles para obtener esclavos y mano de obra. Así surge en lo que es la América de nuestra realidad la colonia griega de Atlantis, que abarcaba todas las islas del Caribe y el norte de lo que equivale a nuestra Venezuela. 100 a.C. Comienzan desde el norte invasiones de galos y germanos en las posesiones mediterráneas de Europa, desde el sur tribus bereberes asolan caravanas, por el este reinos indios cierran el comercio hacia China y las colonias de Atlantis se hallan en una precaria situación por su aislamiento y enorme distancia del núcleo del imperio. Debido a esto y a la dificultad de controlar un imperio tan grande, el Consejo Imperial de Alejandría y la emperatriz Cleopatra V toman la decisión de escindir el imperio en tres partes para mantener la hegemonía helénica en el mundo hasta entonces conocido. En América el reino de Atlantis, en el viejo mundo se divide ahora en el imperio macedonio de Oriente con capital en Alejandría y el imperio macedonio de Occidente con capital en Cartago, renombrada ahora como Cleopatriana. Este evento ocurre alrededor del año 11 a.C. Conllevó a que Cleopatriana posteriormente se convirtiera en un foco para el saber del mundo antiguo al igual que Alejandría. Por otro lado, la gran variedad de prácticas religiosas a lo largo del imperio empieza a configurar un nuevo tipo de religión. Palestina, por ser una encrucijada de caminos, se transforma en un gran centro religioso dentro del imperio, siendo la religión dominante de esa región el judaísmo. 100. Dentro del imperio oriental surge una nueva religión, el cristianismo. En pocos años esta religión está difundida a lo largo de todo el imperio oriental, desde Persia hasta Egipto y desde el sur de Arabia hasta el Cáucaso a manera de pequeñas comunidades. Las comunidades cristianas viven relativamente aisladas del resto y son vistas con malos ojos por los emperadores de Oriente. En el imperio de Occidente sucesivos intentos de invasión germánica son rechazados. De igual manera el cristianismo permea en ciudades importantes de Occidente como Roma y Cleopatriana, donde son igualmente discriminados.
El reino de Atlantis, alejado del caos del viejo mundo, se aísla y comienza una lenta expansión. El cristianismo nunca los toca, de manera que continúan con una religión politeísta que ha adoptado deidades de diversos panteones como el hindú, el egipcio y el griego. Eventualmente entraría en contacto con las civilizaciones locales como la maya y las mesoamericanas hacia el oeste y hacia el sur con civilizaciones andinas. Esto influye fuertemente en la región, debido a la introducción del caballo y otras especies del viejo mundo. A su vez, los atlantes introdujeron nuevas tecnologías al continente como el uso de metales y técnicas avanzadas de navegación. Finalmente los germanos, después de muchos intentos, penetran en los Alpes al comando del jefe arminio en una cruenta batalla, la batalla de los Alpes. Lo mismo ocurre en la península ibérica, pero esta vez al comando de la reina Boudica de Bretaña, estableciendo ahí un reino celta. El imperio macedonio de Occidente se ve reducido a la mitad, permaneciendo en el norte de África y en islas a lo largo del Mediterráneo, así como la región de los Balcanes y la península helénica. Por otra parte, el imperio macedonio de Oriente se ve obligado a sofocar una importante rebelión judía en Palestina. 200. Al sur del imperio de Oriente surge el reino de Aksum en el territorio equivalente a nuestra Etiopía. Este reino comienza su expansión hacia el norte y entra en conflicto con el imperio macedonio de Oriente, por entonces debilitado a causa de la división ideológica religiosa que durante este siglo permitió que los cristianos organizaran una exitosa sublevación, lo que les permitió establecer un pequeño reino en la región de Siria y otro al sur de la península arábiga. El reino de Aksum adopta al cristianismo como su religión oficial, dando igualmente acogida a los perseguidos por el imperio de Oriente. En Palestina, Simón Bar Kokhba se subleva y consigue establecer un reino hebreo duradero. Debido a estas crisis internas y la presión de los imperios vecinos rivales, finalmente se establece el concilio de Pasargada, donde el emperador Espitámenes y un consejo de sabios y líderes religiosos establecen como religión oficial del imperio el cristianismo. Se hace una compilación de los evangelios para evitar una total desintegración del imperio. De esta manera, nace la Iglesia Cristiana Universal Macedonia Oriental, y se establece la sede religiosa en la capital. De esta manera, las tensiones surgidas al interior del imperio a causa de la persecución de cristianos comenzaron a desvanecerse, aunque ya habían perdido bastantes territorios. En el imperio occidental no ocurre lo mismo, los cristianos continúan siendo una minoría. Sin embargo, el emperador Parménides tomó las medidas necesarias para evitar una catástrofe como la del imperio oriental. Prohibió la persecución a los cristianos y dio libertad de culto. A pesar de esto, Parménides estaba en total desacuerdo con las medidas tomadas por el concilio de Pasargada, así que comenzó a preparar un ejército para tomar la ciudad de Alejandría en un intento por devolverle la gloria al antiguo imperio y lograr una reunificación. Finalmente, esta invasión ocurre en la primavera del año 148, donde una gran flota asedió Alejandría en la batalla de Faros a través del mar, y un ejército montó una fortificación al oeste para abastecer a las naves. Este asedio duró más de un mes y tuvo catastróficas consecuencias para el debilitado imperio oriental. Si bien el asedio fue detenido por los ejércitos de Espitámenes, que volvían de una campaña al sur en contra del reino de Aksum. La primera y más importante consecuencia es el inicio de las hostilidades entre Occidente y Oriente. Ahora los orientales tenían un enemigo más. Eventualmente, y tras varios intentos de conquista, el imperio macedonio occidental toma Alejandría en el año de 167. Los orientales se ven obligados a trasladar su capital a Persépolis. Aunque la sede religiosa de la ICUMO continúa siendo Alejandría, pierde su carácter de oriental debido a la conquista, y el nombre de la iglesia es ahora ICUM, lo que inicia una nueva etapa en la historia de ambos imperios debido a esto. Por otro lado, en los Balcanes, una pequeña tribu venida de más al norte, los búlgaros, se establecen dentro del imperio occidental. Mientras tanto, en América, el reino de Atlantis, alejado de esas hostilidades, florece como civilización en las costas del Caribe y ha iniciado un comercio con Mesoamérica, Centroamérica y los Andes, a los cuales ellos exportan caballos, trigo y otros productos exóticos, y a cambio reciben productos como obsidiana, jade, llamas y maderas preciosas. La capital del reino, llamada Hiperbórea, está ubicada en el centro de lo que para nosotros es Cuba. Debido a un importante crecimiento demográfico, el reino atlante inicia una expansión hacia Florida y la Amazonia. Los atlantes han sometido a la mayoría de las tribus de las Antillas, y otras se han incorporado al reino, conformando una casta importante dentro de la base de esta sociedad. Aún comercian con el viejo mundo, pero este tráfico no es tan intenso por la distancia a la que se encuentra.
Sin embargo, la experiencia, la tecnología y una larga tradición que se remonta a los fenicios los ha convertido en unos consumados navegantes que, si bien aún no se han expandido por las regiones nucleares de América, han explorado con éxito muchas de sus regiones, llevando con ellos sus ideas, sus mercancías y su religión, que para entonces ha adoptado deidades también del panteón mesoamericano y andino. Para el año 112, ya han encontrado y explorado una parte importante del Pacífico con ayuda de los mayas y encontrado una ruta hacia China, que para entonces estaba dividida en 3 reinos, por el Pacífico. Por otra parte, las civilizaciones vecinas a los atlantes, a causa del intercambio cultural y tecnológico, tienen un crecimiento sin precedentes en el continente. Ahora los mayas han pasado a la edad del hierro igual que otras culturas y modernizan sus ejércitos incorporando también al caballo, sin abandonar las técnicas de trabajo en obsidiana que ya habían desarrollado. Monte Albán y Teotihuacán rápidamente crecieron debido a la decadencia de Cuicuilco en México y se estableció el gran imperio maya teotihuacano que abarcaba desde el istmo de Panamá hasta el inicio de Aridoamérica e incluso empezaron a extenderse más allá en busca de tierras para obtener los metales que usaban los atlantes. Por otra parte, en los Andes, las influencias griegas del viejo mundo y las nuevas tecnologías, hicieron que el reino moche o mochica se extendiera sobre el territorio de nuestra Colombia hacia el norte y más al sur. El reino de Tiahuanaco comenzó una vertiginosa expansión hacia el sur sobre los Andes y parte de la Pampa, donde comenzaron a cultivar una gran diversidad de productos agrícolas. Así es como inició la cría de ganado bovino, caprino y equino traídos por los griegos atlantes para acompañar también a la crianza de la llama. 200. 300. El imperio macedonio de Oriente se convulsiona, líderes débiles son sucedidos uno tras otro, rebeliones por todo el imperio comienzan a configurar estados y reinos cristianos. El imperio macedonio occidental solo mantiene la península helénica en el continente europeo y las islas del Mediterráneo, así como el norte de África. Momentáneamente, retoman la península itálica de manos de los germanos que se han mezclado con las tribus itálicas formando un reino germano-itálico. Una nueva tribu, los godos, invade los Balcanes desplazando a los occidentales, de modo que solo la península helénica se mantiene bajo poder macedonio. La agitación política y social en el Imperio de Oriente trajo consigo la separación de varios estados y el crecimiento de estados ya separados, formando reinos con una estructura tipo feudal. Entre los reinos e imperios más importantes que surgieron están el reino cristiano de Anatolia, el reino cristiano de Siria, el imperio hebreo que se extiende desde el río Éufrates hasta las costas de Palestina, los reinos cristianos árabes del sureste, el gran reino cristiano de Saba, el reino cristiano de Meca y el reino cristiano de Riyad. Asimismo, el reino de cristiano de Aksum mantiene algunas posesiones en la península arábiga. El imperio oriental solo logró conservar las posesiones de Persia y parte de lo que viene siendo Afganistán y Pakistán, tornándose un estado muy similar en estructura a los ya citados. En varios sentidos estos estados comparten muchas cosas en común, ya que a todos estos reinos los une la religión a excepción del imperio hebreo que permanece siendo judaico, y tienen idiomas distintos pero que derivan del griego. El imperio occidental por su parte, consiguió mantener su hegemonía por este siglo defendiendo sus posesiones en África, tanto por mar como por tierra, esto gracias a un ininterrumpido avance en ciencia y tecnología, como el fuego griego. En Cleopatriana y Alejandría, algunos alquimistas experimentaban con diversos reactivos con el azufre a finales de este siglo. De la misma manera, cobró vigor el comercio con el reino de Atlantis. Los macedonios se disponían a retomar el Mediterráneo de manos de los godos, búlgaros, germanos, germano-ítalos, celtibéricos y britanos, quienes establecieron durante muchos años reinos por la región. La religión de estos pueblos nórdicos era tipo politeísta. El culto a Odín, Thor, Teuta, Cernunnos y Epona era común en esos pueblos. Aunque había algunos misioneros cristianos en esas zonas, debido a que la sede de los cristianos es Alejandría, la religión del imperio fue paulatinamente convirtiéndose al cristianismo en su mayoría. Aunque las leyes permitían la libertad de culto, los politeístas, aunque cada vez eran menos, siguieron siendo por mucho tiempo una religión importante en el imperio. En cuanto a América, los atlantes continúan expandiéndose llegando en el norte hasta Carolina del Sur, nombrada por ellos como Asdrúbalia en honor a Asdrúbal, el navegante cartaginés, y en el sur al Orinoco. En algunas islas del Caribe, familias de origen macedonio occidental se establecen ahí para establecer puertos de intercambio entre las dos naciones.
Los atlantes son en este tiempo una sociedad pacífica que ha prosperado debido al intercambio de mercancías, les interesa poco la guerra pero disponen de un ejército para defender sus fronteras de eventuales invasiones de pueblos salvajes y disfrutan de buenas relaciones con sus vecinos, han desarrollado una cultura e idioma autóctonos derivados de elementos amerindios y griegos, su religión el neohelenismo, es resultado de la mezcla de varios politeísmos y se ha difundido a lo largo de varias regiones, reemplazando en algunos casos a las religiones locales. El mayor templo del neohelenismo se encuentra en la ciudad de Hiperbórea. El neohelenismo ha servido como una herramienta política para reinos como el Imperio Maya Teotihuacano debido a sus características, como que no se exijan sacrificios humanos. El Imperio Maya Teotihuacano se expande a Oasis América donde encuentran una fuerte resistencia de parte de tribus como los Anasazi, pero logran incorporarlas al imperio. Los mayas encuentran minas de hierro en la Sierra Madre, comenzando la explotación de este mineral en el sur. El gran imperio mochica tiene problemas con el extenso imperio de Tiahuanaco, iniciándose una guerra entre ellos y siendo el vencedor Tiahuanaco anexándose partes del reino mochica. 300. 400. Migración goda por la presión de los hunos que provienen desde el este de Asia. Los Balcanes incluida la Helade se convierte en un reino godó parcialmente cristianizado. Invasiones de los hunos causa estragos al imperio oriental. El rey Antipatro X de Oriente consigue parar la invasión en la batalla de Sogdiana, forzando a los hunos a establecerse y adoptar el cristianismo. Estas mismas invasiones provocaron la caída de varios reinos en la India. El caos reinante en Medio Oriente con un sistema tipo feudal hace que este se interne en una edad oscura. Los no creyentes son perseguidos por una inquisición dirigida por una orden monástica establecida en Alejandría. Este sistema cobró fuerza debido al intento expansionista del Imperio Hebreo, el único reino no cristiano en medio de feudos cristianos. Por fortuna Laikum nunca persiguió a los sabios y eruditos de Alejandría y Cleopatriana, permitiendo que se continuase un desarrollo científico, filosófico y tecnológico. Un importante erudito jámblico desarrolla la pólvora en Alejandría. Laikum convoca una cruzada en contra del Imperio Hebreo con el pretexto de recuperar la Tierra Santa. De esta manera el Imperio Hebreo desaparece originando una diáspora. En su lugar se establecen pequeñas ciudades-estado en las cuales se les permite quedarse a los hebreos en algunas de ellas. El Imperio de Occidente recobra los territorios de la península ibérica e Italia. Los celtibéricos e ítalo-germánicos se ven obligados a establecerse más allá de los Alpes y Pirineos a menos que acepten las leyes macedónicas. Y en el continente Atlantis, acá América, se unifica el Imperio Maya Teotihuacano con el Imperio Atlante a base de matrimonios entre las familias reinantes de ambos imperios, dando origen a la Gran Atlántida. Comienza para los atlantes una nueva etapa en su historia conocida como la Edad Dorada. Importan conocimientos del viejo mundo y los adaptan a su estilo de vida, entre estos la pólvora descubierta por Jámblico. Este es el período de mayor extensión del antiguo Imperio Atlante. La frontera norte del imperio está a la latitud de lo que para nosotros es Maine, abarcando desde ahí todo el litoral del Océano Atlántico. Su frontera sur se ubica ahora en el río Putumayo. Sin embargo, la región detrás de los Apalaches permanece desocupada, debido a la hostilidad de las tribus que ahí habitan, que al igual que el resto de los habitantes del continente han adoptado el caballo y las armas de hierro y se han transformado en excelentes jinetes que viven de la caza del búfalo. El imperio también abarca todo el litoral del Golfo de México, partes de lo que para nosotros son Texas, Utah y también la península de Baja California. El reino mochica ha desaparecido a causa de rencillas surgidas entre ellos los tiahuanaquenses y los atlantes, siendo absorbido su territorio por el Tiahuantisuyu de Tiahuanaco y el imperio de la Atlántida. Los pueblos que han sido conquistados por la Atlántida han adoptado costumbres atlantes. Sin embargo, alrededor de los grandes lagos surge una importante confederación de tribus que detiene la expansión atlante hacia esa región. El comercio con China y el Imperio Macedonio de Occidente transforman a la Atlántida en la potencia más grande del mundo del momento. Ciudades como Teotihuacán, Hiperbórea, Nueva Cartago florecen como grandes centros de conocimiento a la par de Alejandría, incluso llegando a superarla. 400. 500. Continuas invasiones del centro de Eurasia amenazan nuevamente las posesiones mediterráneas del Imperio Macedonio de Occidente. Horda tras horda de vándalos, germanos, sajones, francos, godos y hunos se establecen en Europa, expulsando a los macedonios. Europa se vuelve un continente oscuro dominado por una religión politeísta. Los vándalos intentan invadir África infructuosamente debido a la imbatible flota macedonia equipada con fuego griego. Finalmente los vándalos se establecen en el sur de Italia. Los
los ostrogodos ocupan el norte de Italia, los Balcanes, los visigodos se instalan en Iberia, los sajones en las islas británicas, los francos en Galia, y los hunos establecen un imperio en el centro y este de Europa siendo el primer emperador de este Atila. Esta situación resultó muy preocupante para el mundo helenizado en el viejo mundo, ya que los hunos continuaban expandiéndose por Europa, sometiendo además a los reinos de tribus que ellos mismos habían desplazado. Sin embargo, Atila llegó a una negociación con el imperio macedonio de Occidente. De manera que el dominio huno correspondería a todo lo que esté al norte del Mediterráneo y el dominio macedonio le corresponden las tierras al sur del Mediterráneo. El último ovni que partió de la pirámide antes del desastre de la Atlántida, se quedó a medio camino de su destino, la Antártida, no pudo llegar a su destino y sé que quedó en una isla que nosotros conocemos como isla de Starbuck. Por la razón que fuera, este ovni no pudo terminar su camino. El ovni salió a toda velocidad de una pirámide en el Pacífico, su destino final la tierra de los ángeles caídos, la Antártida, y sus refugios bajo tierra para ponerse a salvo de un desastre que se traga a la Tierra cada X siglos. Pero el ovni no llegó a su destino y allí está en la isla de Starbuck, como un símbolo de lo que pronto viviremos nosotros. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si te gustó el video, pulgar arriba.